El silencio del Tribunal Federal se rompió con una amenaza personal que usaba a mis propios hijos como arma. Mi divorcio era solo el preludio de una conspiración para destruir mi carrera. El silencio en mi oficina era espeso, cortado solo por el zumbido monótono del aire acondicionado. Afuera, el sol de Texas se esforzaba por penetrar las persianas blindadas, pero aquí, en el corazón del Tribunal Federal, siempre reinaba una penumbra profesional. Yo, la jueza Elena Rojas, estaba acostumbrada al peso de las decisiones, a la soledad implacable del Poder Judicial. Había dictaminado sentencias que alteraban vidas, había desmantelado redes de corrupción tan vastas que parecían mitos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para la demanda que tenía sobre mi escritorio. No era un caso cualquiera. Era una solicitud de custodia, presentada por el hombre con el que compartí una década de mi vida y que ahora se había transformado en mi adversario más implacable. Ricardo Vélez, el director de seguridad de una gran corporación energética. Ricardo no era un hombre común, su red de contactos era tan ancha como profunda, y su ambición ilimitada. Busca la custodia total de nuestros hijos, Mateo y Sofía, murmuré para mí, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La solicitud estaba plagada de afirmaciones hirientes, falsedades cuidadosamente orquestadas sobre mi dedicación obsesiva al trabajo y mi supuesta incapacidad emocional para criar a dos niños de 8 y 6 años. Eran dardos lanzados con la precisión de un cirujano, diseñados no solo para ganar la custodia, sino para destruir mi carrera. La peor parte no eran las acusaciones de negligencia, era la referencia velada a mi trabajo reciente. Había estado presidiendo un caso delicado, una investigación sobre una supuesta organizada esquema de lavado de dinero que tocaba a los intereses más altos de la ciudad. Ricardo lo sabía. Y estaba usando esa información, ese conocimiento sensible, como palanca. Levanté la vista hacia mi secretaria, Laura, quien estaba parada en la puerta, incómoda. Laura, ¿has podido verificar los documentos anexados por el abogado de Vélez? Laura carraspeó. Sí, jueza. Son muy detallados. Pero hay algo más. Recibí una llamada anónima esta mañana. Dijeron que debíamos revisar las finanzas de la defensa de Ricardo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué encontraste? No pude acceder a nada oficial, pero investigué los patrones de pago de su bufete. Están siendo financiados por una serie de entidades fantasma, compañías registradas en paraísos fiscales. Pero la última transferencia es enorme, jueza. Viene de una cuenta asociada a un antiguo cliente suyo en el caso de la red de trata de personas que usted desmanteló hace 2 años. El mismo caso donde se interceptaron mensajes sobre un plan para intentar un intento de ponerle una trampa legal a ciertos funcionarios. La sangre se me heló. Ricardo no solo estaba utilizando las grietas de mi vida personal, sino que estaba reactivando viejas batallas profesionales, trayendo a colación fantasmas que pensé haber enterrado. Esto no era una disputa de divorcio, era una advertencia brutal. Mándame esa información de inmediato, Laura, y borra los registros de esa llamada, ordené, mi voz tensa y baja. Mientras Laura salía, mi teléfono sonó con un número restringido. Dudé un segundo, luego contesté. ¿Jueza Rojas? La voz era grave, inconfundiblemente la de Ricardo. No había saludo, solo la fría afirmación de su presencia. Ricardo. No estoy autorizada a hablar de asuntos de custodia fuera de la corte. Respondí con mi tono más formal. Él soltó una risa corta y seca. No te llamo por los niños, Elena. Te llamo por el archivo 47B, el que creíste que quemaste después de que la interna confesara. El que contenía las grabaciones incriminatorias sobre el financiamiento de esa red criminal, las que te llevaron a la medalla de honor. Esas grabaciones tienen copias. Copias que podrían interpretarse muy mal si alguien las presentara ante una auditoría interna de la Corte. Imagínate el escándalo, jueza. Intentar desestabilizar a la justicia con documentación dudosa. Una acusación por intento de socavar el proceso podría arruinar tu carrera. Podrías enfrentar una investigación por intento de fabricar pruebas. ¿Crees que un intento de quitarle los hijos es la peor amenaza que enfrentas ahora? Me quedé paralizada.
Yo había asegurado esas grabaciones bajo una orden especial, jurando que solo las usaría como último recurso, y que el original estaba bajo custodia federal sellada. ¿Cómo diablos Ricardo podría tener copias? Estás cruzando una línea peligrosa, Ricardo. Sí sé. La línea se cruzó el día que decidiste que tu trabajo era más importante que yo, Elena. Tienes dos opciones. Te retiras del caso de lavado de dinero y podemos resolver lo de los niños de forma amistosa y discreta. O mañana, cuando te sientes en ese estrado, presentaré unas fotos muy comprometedores de Mateo y Sofía con un familiar tuyo que, francamente, no debería estar cerca de ellos, junto con un pequeño recordatorio de dónde encontré esas grabaciones. Y créeme, no querrás saber la fuente. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Fotos? ¿Y quién era ese familiar? Mi madre, que sufría de graves problemas de salud mental y vivía semi-aislada, no estaba bajo mi custodia directa, pero Ricardo sabía que era mi punto débil. ¿Qué quieres?, logré preguntar sintiendo náuseas. Quiero todo, Elena. Quiero la casa, quiero a los niños y quiero que te tomes unas vacaciones permanentes de la corte. Pero si te resistes, su voz se hizo un susurro helado. Si te resistes, no solo te quitaré a los niños, me aseguraré de que el público sepa exactamente qué tipo de jueza eres. Y créeme, tengo evidencia de que, en el pasado, intentaste manipular testigos. Una acusación por un intento de manipulación de esa magnitud te costaría décadas de libertad. Piensa bien tu próxima jugada, jueza. El reloj corre. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que el aire había sido succionado de la habitación. Ricardo no solo me estaba amenazando con exponer mis secretos, estaba amenazando con usar grabaciones que yo creía seguras, y lo que era peor, estaba insinuando que había implicado a mi madre o a mis hijos en algo turbio para forzar mi mano. ¿Qué clase de evidencia podría tener sobre mí que justificara un chantaje tan extremo? Y lo más aterrador, ¿cómo pudo obtener esas copias de los archivos sellados? ¿Quién, dentro del sistema judicial, le estaba ayudando? La respuesta a esa última pregunta podría significar que mi propia oficina estaba comprometida. Miré hacia la puerta, esperando que Laura volviera, pero en su lugar vi moverse una sombra justo en el pasillo exterior, deteniéndose frente a mi cristal esmerilado, demasiado alto para ser Laura, demasiado quieto para ser un transeúnte. Alguien me estaba observando, justo ahora. El corazón me latía contra las costillas como un pájaro atrapado. Me levanté de golpe, mi silla raspando el mármol del suelo con un sonido estridente que amplificó el silencio incómodo que había caído sobre mi oficina. La sombra exterior no se movía. Era una silueta masculina, ancha y estática, la encarnación de la amenaza que Ricardo acababa de proyectar. Me acerqué lentamente a la puerta, intentando parecer dueña de mi espacio, aunque por dentro me sentía como una presa acorralada. Puse la mano sobre el picaporte, sintiendo el metal frío bajo mi palma. Era el momento de enfrentar lo que fuera que Ricardo había enviado. ¿Era un matón? ¿Un abogado? O peor aún, un agente de la propia justicia, subcontratado por la red que estaba investigando. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?, pregunté a través de la madera, mi voz firme, intentando transmitir la autoridad que se suponía emanaba de ese despacho. Hubo un ligero roce, como si la persona se hubiera movido apenas un paso. Entonces, una voz rasposa, filtrada y baja, respondió. No era la voz de Ricardo. Solo estoy esperando a la jueza Rojas. Estoy ocupada. Si tiene un asunto judicial, debe concertar una cita a través de mi secretaria, repliqué, esperando que la formalidad lo hiciera retroceder. La voz se rió, un sonido áspero y sin humor. Oh, créame, jueza. Yo no estoy aquí por asuntos judiciales, estoy aquí por un recordatorio personal. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Ricardo no solo estaba jugando sucio, estaba escalando la violencia de su estrategia. Mi mente se disparó hacia las precauciones de seguridad. Tenía alarmas silenciosas, pero estaban conectadas a la vigilancia general del complejo. Si activaba una ahora, Ricardo lo sabría al instante, y si el hombre de afuera era uno de los suyos, mi situación empeoraría exponencialmente. Necesitaba una distracción. Miré desesperadamente a mi escritorio.
El pesado pisapapeles de cristal, un regalo del Senado, era lo único que podía servir como arma improvisada. Lo tomé, sintiendo su peso reconfortante. «Espere un momento», dije en voz alta, alejándome del picaporte y dirigiéndome hacia el intercomunicador en mi pared. «Voy a llamar a seguridad». Mientras decía esto, puse mi mano sobre el botón de llamada silenciosa, el que alertaba al jefe de seguridad del edificio sin sonar audiblemente. Justo cuando mi pulgar rozó el botón, la puerta se abrió de golpe. No era un matón musculoso. Era un hombre delgado, vestido con un traje caro y oscuro que parecía demasiado grande para su estructura. Tenía un rostro sombrío y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas turbias. Lo más inquietante no era su presencia, sino el objeto que sostenía en su mano derecha. Una vieja grabadora analógica. «No hay necesidad de alarmas, jueza», dijo el hombre, entrando y cerrando la puerta con un clic definitivo. «Nadie sabrá que estuve aquí. Solo vine a entregarle esto». Me mantuve a distancia, mi pisapapeles en alto. «No tome un paso más. ¿Quién es usted?» Él ignoró la pregunta, colocando la grabadora sobre mi escritorio, justo al lado de la pila de documentos del divorcio. La máquina era de un modelo antiguo, de los que se usaban hace 20 años. «Ricardo me envió a entregarle la prueba tangible de su compromiso con la familia», dijo el hombre, señalando la grabadora con un movimiento lento de cabeza. «La misma prueba que usted creía segura en un archivo sellado. El caso 4-7-BE. Las grabaciones sobre el intento de sabotaje a la cadena de suministro. Él quiere que sepa que puede acceder a ellas cuando quiera». Me tambaleé hacia atrás, chocando contra mi sillón ejecutivo. Ricardo no solo había amenazado con exponerlas, había demostrado que las tenía físicamente. Si este hombre estaba aquí, era porque Ricardo quería que sintiera el aliento frío de la traición en mi propia oficina. Esto es un delito federal, la interferencia con expedientes judiciales. Empecé, tratando de apelar a la ley, un hábito difícil de romper. El hombre sonrió débilmente, una expresión que no tocaba sus ojos. «Jueza, si yo estuviera preocupado por delitos federales, no estaría trabajando para el señor Vélez. Escuche el carrete, es un regalo». Antes de que pudiera protestar, el hombre presionó el botón play. El sonido que salió de la pequeña grabadora no era mi voz, ni la de ningún testigo conocido. Era el sonido ambiente de una sala de espera de hospital, seguido por un llanto infantil. Era Sofía. El llanto se cortó abruptamente, reemplazado por una tos seca y luego la voz débil, casi fantasmal, de mi madre, hablando en un susurro que apenas podía entender. Le dije que el doctor tenía que cambiar la medicación. Pero Ricardo dijo que no, que si ella mejoraba, Elena dejaría de visitarla tan seguido. Mi sangre se drenó de mi rostro. Ricardo no solo había usado a mi madre como excusa, estaba manipulando activamente su tratamiento médico, manteniéndola vulnerable y dependiente para tener una vía de acceso a mis debilidades. Y el sonido de Sofía en ese lugar, ¿había llevado a mi hija al hospital sin mi consentimiento? El hombre detuvo la grabación tan abruptamente como la había iniciado. «Eso es solo el principio, jueza. Ahora, recuerde las condiciones. O se retira y firma la custodia, o la próxima vez que escuche a su familia será a través de un comunicado de prensa sobre su arresto por conspiración y obstrucción». El hombre giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Yo estaba demasiado conmocionada para moverme. La imagen de mi madre y el sonido del llanto de mi hija resonando en mis oídos. Justo cuando su mano alcanzó el pomo, el hombre se detuvo y me miró por encima del hombro. «Ah, y una cosa más, jueza. La persona que está investigando en el ala este, en el archivo 12-C, la que está revisando los informes de tránsito del día en que se le otorgó la inmunidad al testigo clave en el caso de lavado de dinero. Ese es mi contacto. Él es quien le está dando a Ricardo las copias de sus expedientes. No es un enemigo externo, jueza. Es alguien que tiene acceso a su propio sistema de seguridad. La próxima vez que mire a su secretaria, pregúntese si Laura es tan leal como cree». Y con esa bomba, el hombre desapareció, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Me quedé sola, mirando la grabadora inerte sobre mi escritorio. Laura. Mi fiel Laura, que había estado conmigo durante 5 años,
Era la traidora que le estaba entregando mis secretos más oscuros a Ricardo. Si Laura estaba involucrada, entonces Ricardo no solo controlaba los hilos fuera del tribunal, sino que estaba desmantelando mi vida desde adentro. Tenía que confirmar si Laura había regresado al edificio después de su cita rápida, pero antes de que pudiera moverme, mi móvil vibró con un mensaje de texto entrante. Era de un número desconocido. El mensaje contenía una sola palabra, sin contexto ni saludo. Sótano. El mensaje sótano me sacudió de mi estupor. Era críptico, pero en el contexto de las amenazas y el conocimiento íntimo que Ricardo tenía de mis movimientos, no podía ser una coincidencia. Si Laura era la traidora, el sótano era el lugar más lógico para una entrega discreta de archivos físicos, lejos de las cámaras principales del tribunal. Y si Ricardo me había enviado a mí ese mensaje, era porque quería que yo fuera directamente a la trampa. Mi instinto como jueza, entrenada para sopesar riesgos y evidencias, luchó contra mi instinto maternal y protector. Si iba sola, Ricardo podría haber preparado una emboscada física. Si llamaba a seguridad, Ricardo se enteraría de inmediato y destruiría cualquier evidencia. O peor aún, usaría la conmoción para secuestrar a los niños o incriminarme directamente. Tenía que moverme rápido y en silencio. El tiempo para la cautela profesional había terminado. Esto era una guerra personal donde las reglas del tribunal ya no aplicaban. Me levanté, ignorando la grabadora y el pisapapeles. Revisé rápidamente mi maletín. No llevaba ningún arma de fuego. El protocolo era estricto, pero sí llevaba mi teléfono satelital personal, guardado para emergencias extremas de seguridad federal. Lo activé, asegurándome de que el GPS estuviera desactivado para evitar rastreos conocidos, pero con la capacidad de enviar una señal de socorro codificada a un contacto de confianza dentro del FBI, un antiguo colega de mi época investigativa, alguien que me debía un favor y que operaba fuera del radar de las amenazas internas. Me dirigí a la puerta principal de mi oficina, pero en lugar de salir al pasillo principal, me deslicé sigilosamente hacia la puerta de servicio contigua, la que daba a un pequeño almacén de suministros de limpieza que rara vez usábamos. Era estrecho y mal iluminado, perfecto para evitar ser vista desde el pasillo principal. Desde allí accedí al ascensor de servicio, el cual, para mi alivio, tenía un acceso directo a los niveles inferiores, incluyendo el estacionamiento y, crucialmente, los antiguos túneles de mantenimiento que conectaban el edificio federal con los sótanos del viejo juzgado anexo, usado solo para archivos muertos. Bajé lentamente. El ascensor de servicio era viejo y ruidoso, pero el sonido amortiguado de su maquinaria en funcionamiento me proporcionaba una cobertura sonora aceptable. Cuando llegué al nivel del sótano, el aire se volvió frío y húmedo, oliendo a moho y papel viejo. Localicé la entrada a los túneles, una puerta de metal sin marcar, disimulada detrás de unas estanterías de archivos de 1980. Empujé la pesada puerta. El pasillo era oscuro, iluminado solo por luces de emergencia parpadeantes que arrojaban sombras largas y danzantes. Avanzaba con cautela, mis zapatos de tacón resonando mínimamente en el concreto. A unos 50 metros vi movimiento. No era la sombra alta y ancha de antes, era Laura. Mi secretaria estaba agachada junto a una pila de cajas etiquetadas como Caso R. Vélez, evidencia desclasificada. Tenía en sus manos una pequeña mochila y estaba metiendo apresuradamente unos sobres gruesos en ella. ¿Laura? Mi voz apenas fue un susurro. Ella se sobresaltó violentamente, dejando caer la mochila. Los sobres se esparcieron por el suelo. Eran documentos oficiales, sellos federales visibles. «Jueza Rojas, usted no debería estar aquí», exclamó, su rostro blanco como el papel que estaba robando. «¿Tú me enviaste ese mensaje, Laura? ¿Trabajas para Ricardo?» La decepción era un golpe físico. Laura comenzó a sollozar. «No, jueza. Dios no lo quiera. Él me obligó. Ricardo no me amenazó con cárcel. Amenazó con exponer a mi hermano menor. Dijeron que mi hermano tiene deudas enormes con una red de usura muy peligrosa y que si no cooperaba, lo encontrarían y lo reubicarían permanentemente». Ella señaló la mochila. Estaba tomando las copias de los expedientes que él me pidió.
los que incriminan su intento de manipular testigos en el caso 4-7-B. Yo iba a llevarlos a un casillero de seguridad esta noche para que Ricardo pensara que los tenía. ¿Y el mensaje? ¿Sótano? Ese no fui yo, dijo Laura, con voz temblorosa, levantando la vista hacia la oscuridad detrás de mí. Ese fue Ricardo. Él sabía que si yo intentaba traicionarlo, me delataría para que usted me encontrara aquí. Él quería que usted viniera y se encontrara con la evidencia y con la persona que lo estaba ayudando a usted. Me giré lentamente. Detrás de mí, emergiendo de la oscuridad, estaba mi colega, el fiscal federal adjunto Thomas Rourke, el hombre que había presidido varias de mis audiencias de alto perfil y que yo había contactado ayer para pedirle asesoramiento discreto sobre la presión de Ricardo. Llevaba un maletín de cuero, no un arma, sino un dispositivo electrónico complejo. «Sorpresa, jueza», dijo Rourke, su rostro duro y sin remordimientos. «Siempre has sido demasiado confiada en tu círculo interno. Ricardo es solo un peón. Yo soy quien está moviendo los hilos de la red que investigabas, y tu investigación era una molestia costosa». Rourke no era un matón, era el cerebro. Él había estado gestionando el acceso a los archivos y sembrando la duda sobre Laura. «Me dijiste que me ayudarías a investigar la financiación de Vélez», le recordé, sintiendo una ira fría reemplazar el miedo. Lo hice, y encontré exactamente lo que necesitaba para asegurar que tanto tú como Vélez desaparecieran del tablero. Vélez es ruidoso, pero tú eres la verdadera amenaza. Él me dio las grabaciones que comprometían tu reputación, y yo te daré acceso directo al servidor de archivos donde guardo tu evidencia para que puedas probar tu inocencia. Solo tienes que abrir tu teléfono y enviar el código de acceso a mi servidor ahora. Una vez que lo hagas, te aseguro que nadie volverá a molestar a tus hijos. Era la trampa final. Si enviaba el código, Rourke habría tomado control total de mis archivos confidenciales. Pero si no lo hacía, él destruiría a Laura y me acusaría de obstrucción con las pruebas de Ricardo. Mi mente se enfocó en el contacto de confianza del FBI. No había activado la alerta aún, pero era mi única salida. «De acuerdo, Rourke», dije, levantando mi teléfono como si fuera a cooperar. «Te enviaré el código, pero necesito un minuto para descifrarlo de mi sistema de respaldo». Mientras fingía teclear, en realidad estaba activando la señal codificada de emergencia que enviaría mi ubicación precisa y la identidad de Rourke al FBI, marcando la situación como amenaza interna, alto riesgo de evidencia comprometida. «Date prisa, Elena. No tengo todo el día», gruñó Rourke, dando un paso hacia mí. En ese preciso instante, las luces del sótano parpadearon y se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total, interrumpida solo por el sonido distante de sirenas que parecían acercarse rápidamente. «Maldita sea, sabía que no podías confiar en nadie», gritó Rourke. Mi contacto del FBI había sido más rápido de lo que esperaba. Antes de que Rourke pudiera reaccionar o intentar usar la oscuridad a su favor, sentí el tirón de Laura, quien me agarró del brazo y me jaló hacia la pila de cajas. «Por aquí, jueza. Hay una ventilación de emergencia». Nos arrastramos desesperadamente hacia una rejilla metálica que Laura había abierto previamente. Justo cuando nos deslizábamos a través del estrecho conducto, escuchamos gritos y el sonido de botas pesadas irrumpiendo en el sótano. Eran las fuerzas federales. Logramos salir por una boca de ventilación en un callejón adyacente, justo cuando las luces del edificio se encendían y el caos se desataba. Laura y yo estábamos cubiertas de polvo, pero estábamos libres. Días después, Rourke y varios cómplices de la red fueron arrestados gracias a la evidencia que Laura, en un acto final de redención, me ayudó a asegurar antes de huir. Ricardo Vélez, aislado y desprovisto de su soporte interno, no tardó en aceptar un acuerdo de culpabilidad que le aseguró un enorme SROC por intento de chantaje y conspiración, mientras que yo mantuve la custodia de mis hijos. Mientras me sentaba en mi oficina, con los niños jugando ruidosamente en el parque cercano, me di cuenta de que la verdadera victoria no fue la anulación de las amenazas legales, sino haber aprendido una lección brutal. La justicia a veces requiere ensuciarse las manos, y el enemigo más peligroso no es el que amenaza desde fuera,
sino el que se sienta a tu lado en la mesa de negociaciones. Había salvado mi carrera y a mi familia, pero el precio fue la pérdida total de mi inocencia sobre cómo funciona realmente el poder.